Caminando en gracia. No es por mi fuerza, es por su favor. ¿Es posible estar escuchando la voz de Dios y al mismo tiempo estar cavando tu propia ruina? Muchos creen que el peligro está en no escuchar su palabra, pero hay algo mucho más aterrador: recibirla de manera incorrecta. Existe una postura del corazón que transforma una bendición en juicio y una instrucción en una sentencia. Cuando Dios habla, no solo espera que oigas, sino que te rindas, porque cuando intentes ajustar lo que Él dice a tu propia incomodidad, activas consecuencias que ni todo tu esfuerzo podrá detener. Hay una delgada línea entre el éxito aparente y un corazón que se está cegando por el orgullo. Hoy vamos a entrar en un escenario donde alguien creyó que había cumplido, pero en realidad estaba a punto de perderlo todo por no saber humillarse a tiempo. Si sientes que hay algo que te está impidiendo ver tus propias fallas, o si te preguntas por qué a veces la palabra no da fruto en ti, lo que vamos a revelar hoy es la respuesta que tu alma no quería admitir. Como decíamos, estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? No hay nadie en que no haya pecado. Es una realidad, es un hecho que todos hemos pecado. Y en algún momento vamos a volver a fallar, ¿verdad? No somos perfectos. Y la diferencia, como también ha enseñado nuestro amado pastor y lo hemos visto a la luz de la palabra, ¿verdad? Cómo nos expone, que a diferencia que el pecador se goza del pecado, ¿verdad? Se goza de la complacencia del mal y para él no es pecado. Para él simplemente hizo algo mal y ya, como otros. Pero para el cristiano no puede seguir viviendo ahí, no puede seguir concibiendo en el pecado. Entonces, cuando uno peca, es inevitable que pasen consecuencias. Siempre el pecado va a traer consecuencias que también van a afectar a terceros, van a afectar a familias, van a afectar a otras personas. Y son inevitables estas consecuencias. Pero entre el paso de las consecuencias hay algo que puede llegar a marcar la diferencia, ¿verdad? No estoy diciendo que no van a haber consecuencias, pero estoy diciendo que algo puede llegar a marcar esa diferencia después que uno peca. Y vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra qué es lo que esto puede llegar a ocasionar, esas diferencias. Ahora bien, o el resultado, ¿verdad? Vamos a leer, los quiero invitar a ir a la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Bueno, creo que todos estamos muy familiarizados con este tema, con este contexto. Vemos que Dios le da por medio del profeta Samuel una orden al rey Saúl para que él cumplirla. Lo manda a una misión, ¿verdad? Lo manda a una misión para que cumpla. Tiene que destruir el pueblo de Amalec. Entonces, este pueblo, ahorita vamos a ver qué pueblo es. Este pueblo es alguien que Dios ya le había dictado una sentencia de muerte, ¿verdad? Es el primer pueblo que justamente le hizo batalla a los israelitas, a los hebreos, cuando venían saliendo después de ese cautiverio, de esa esclavitud en Egipto.
y le hizo este mal, ¿no? Los enfrentó en el desierto. Dice que los agarró por la retaguardia, que lo menciona después de Deuteronomio 25. Los agarra por la retaguardia a los más débiles, a los más cansados. Imagínense a esas personas que vienen después de un momento de tantos años, casi 400 años en Egipto, y que vienen cansados, que vienen sedientos. Si vemos ahí, venían muy sedientos, ¿no? Ahí en el capítulo del Éxodo, en el capítulo 17, 16, venían muy sedientos, acababan de hacer molestar a Dios, ¿no? Por el agua que le piden. Y luego vienen estas personas, este pueblo Amalek, los enfrenta y no tiene piedad, no tiene temor de Dios. Entonces, Dios le dice más tarde a Josué, a Moisés, ¿verdad? Y a Josué también, que se acuerde de este pueblo. Dios guarda memoria también de esas personas. Y dice, no olvides lo que Amalek ha hecho. Mientras Moisés está diciendo unas palabras, unas leyes humanas, por ahí en Deuteronomio 23, 24, 25, 26, da una orden, da un mandato que ese pueblo tiene que ser exterminado. Es el primer pueblo en el cual sale a la guerra, le hace guerra a Israel. Y aquí vemos cuántas veces nosotros no hemos tenido un problema, cuántas veces nosotros no hemos pasado tribulaciones, y muchas veces, pero yo estoy seguro que muchos no olvidamos la primera vez que la tuvimos. Y Dios no hace la excepción, ¿verdad? Porque el tiempo no va a llevar a que perdonen. Lo que tiene que causar en el hombre, sí, en el hombre debe causar que no haya un mal, que no guarde un rencor para el hermano. En Dios no, el único que te lleva el perdón se llama Cristo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Hablamos de la expiación en el Antiguo Testamento, pero tuvieron tanto tiempo este pueblo de Amalek para arrepentirse y en eso Dios ya había dictado una sentencia. Le dice a vamos a ir a 1 Samuel 15, ahí mismo el versículo 1 y el versículo 3. Dios ya había dado una orden a Saúl, ¿no? O sea, te lo está dando Dios, no es que te lo está dando tu vecino, no es que te lo está dando tu hermano, tu abuela, tu suegra, te lo está dando Dios. Entonces, es de poner atención. Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Aquí Dios está diciendo, dando una ordenanza, dando una palabra. ¿Y qué es el deber que tiene que hacer uno cuando Dios está diciendo o cuando Dios está hablando y dando una orden? Obedecer. Obedecer. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para obedecer. Entonces, vemos aquí que Dios está dictando una orden, que Dios está dando una misión a esta persona y le dice, destruye todo. Este verbo lo usa 7 veces en ese contexto, en este capítulo de esta historia, de este relato, ¿no? Y está prácticamente citando una sentencia de muerte, un juicio. ¿Ok? Ahora, después de todo esto, Dios le da esta orden a Saúl. Y Saúl, vemos lo que dice más adelante, como dice nuestro verso, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Destruye todo lo que está ahí. Pero dice en el contexto, en lo que los que hemos conocido este texto, que de todo lo vil y menospreciado y todas las personas arrasó con todo, ¿verdad? Pero a lo que se miraba de buen parecer, a lo que se miraba, hey, esa ovejita, ese corderito, se ve bonito como para la mesa de Navidad. Y ¡pum! Échalo para el corral, pues. Entonces, de aquellas cosas que eran apetecibles, de aquellos ganados, aquellas cosas engordadas, le perdonaron la vida. Incluso al mismo rey le perdonaron la vida.
Entonces dice, vino pues Samuel a Saúl, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este. Yo oigo con mis oídos, que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. ¿Qué vemos aquí, hermanos? En este verso que estamos leyendo. ¿Dónde está aquí, para Saúl, la desobediencia? ¿Alguien puede decir o alguien puede encontrar ahí algo? Primera de Samuel, versículo 13 al 16. ¿Dónde está aquí la desobediencia? Solo observemos el texto. Solo observemos lo que está ahí. ¿Dónde encontramos aquí la desobediencia? Al preservar el ganado y las cosas buenas, para así decirlo, ¿verdad? O sea, lo más preciado del botín, pues él lo preservó. Pero lo más terrible del evento es que él culpa al pueblo, él se justifica con el pueblo al hacerlo, dice, el pueblo quiso preservar esto, pero el mandato era que tenía que hacer todo, y esta era la gran tarea, la primera gran tarea que tenía el rey Saúl como encomienda de parte del Señor. Es decir, que cuando Dios dicta una palabra, hay que cumplirla a cabalidad. Ok, eso está, así debe de ser, ¿verdad? Pero ahora bien, en este verso que estamos leyendo del versículo 13 a 16, solo en ese verso, fíjense, en sus Biblias abiertas, ¿dónde está allí? Ahí no vemos ninguna orden todavía. Ahí donde se puede encontrar ese pecado. En esa parte, en ese verso base que tenemos del verso 13 al 16. Nosotros entendemos, podemos llegar a interpretar que ahí puede haber parte de una desobediencia, porque entendemos el texto anterior y podemos interpretar lo que pasó, ¿verdad? Pero en ese texto, ¿dónde vemos la desobediencia? Lo has traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Iba para Jehová tu Dios. sacrificarlas. ¿Dónde está la desobediencia? ¿Y dónde está lo malo? ¿Dónde dice, hey, esto es desobediencia? Hey, esto es malo? No interpretemos. Que trajeron lo que Dios mandó destruir, que son las ovejas y las vacas para sacrificio. A ver, sabemos que Dios lo mandó a destruir porque había dado una orden, ¿verdad? Pero ellos no quisieron porque supuestamente era lo mejor del ganado. Y pues se supone que dieron que todos, ¿no? Que destruyeran todo. no nos adelantemos a interpretar. Nosotros sabemos, porque leemos el texto, porque lo que Dios nos está diciendo antes y después, que no hizo. Pero en el texto, en la pura observación, aquí no nos está diciendo en ninguna parte del versículo 13 al versículo 16 que hay algo malo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que venir a leer la palabra de Dios, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable a sí misma, porque la palabra de Dios por sí misma habla, por sí misma tiene poder. Acuérdense, hermanos, que Dios no va a permitir que pase ninguna tilde, y siempre vamos a descubrir enseñanzas bonitas que Dios nos quiere dar a entender para el corazón de una persona, de un cristiano, de un hijo suyo, que nos va a guiar justamente a Cristo, al arrepentimiento, ¿verdad? Y tenemos que aprender a conocerlos, a observar, a ser observadores de la palabra de Dios y no intérpretes como tal, porque Dios no nos ha llamado a interpretar, nos ha llamado a observar, a prestar atención, a escuchar, a obedecer. Entonces, y nos podemos perder muchas enseñanzas bonitas, incluso en 2, 3 palabras que el Señor quiso decir, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu. Aquí no vemos donde dice, aquí dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí no dice que Él no la cumplió. No encontramos una parte, una palabra que diga
hey, yo lo hice, fallé, pequé. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. No encontramos en ninguna parte de este verso, obvio, estoy diciendo, lo entendemos porque sabemos el contexto, ¿verdad? Pero en esta simple observación, aquí no hay ninguna ordenanza todavía, del verso 3 al verso 16 simplemente encontramos unas palabras que está diciendo Samuel y Saúl entre dos personas. Ahí no vemos un fallo. Entonces, esto es importante porque hasta aquí, desde la idea de Saúl, y esto, hermanos, es el resultado de obedecer la palabra de Dios a nuestra manera, entenderla y comprenderla de una forma que no es la correcta, sino que se presenta un recibimiento de la palabra de Dios de una manera mala, de una manera incorrecta. ¿Por qué? ¿A qué nos recuerda esto cuando nos dice también la parábola por ahí del sembrador? Parte de la palabra de Dios cayó en el camino, otra en pedregales, otra en espinos y otra en buena tierra. Entonces, cuando no recibimos la palabra correcta de Dios, en el corazón, ¿verdad? En la tierra, cuando no está bien preparado, ¿cómo se recibe entonces la orden? Aquí Saúl, desde su perspectiva, él dice que obedeció. Aquí no encontramos nada malo. Esas son las consecuencias cuando uno quiere hacer las cosas o piensa que está haciendo las cosas a su manera y no presta atención. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera orden? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento. Primer orden, estar atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Al ponerse en el camino le empieza a explicar y después, ahora sí, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, ¿no? Entonces, la primera orden es, estate atento, presta atención, hey, para la parabólica, para oídos. Esa es la primera orden que le da. Estate atento a la palabra de Jehová. Cuando una persona no está atento a la palabra de Jehová, cuando una persona no escucha con atención, no presta atención correctamente, entiende a su manera. Y a su manera, esta persona está diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Por lo tanto, ¿cómo recibió la orden? ¿Bien, mal o a medias? Mal. Y ahora vamos a ver por qué lo recibió mal. ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Qué puede llegar a ocasionar que una persona reciba la palabra de Dios de manera incorrecta? En algún momento, no sé si recuerdan en una de las primeras enseñanzas que tuvimos, cuando preparamos el corazón para la palabra de Dios. La primera cosa que un cristiano debe de preparar el corazón para la palabra de Dios es para inquirir la palabra de Dios, para estar atento, para ser pronto, y luego para obedecer la palabra de Dios, y tercero, para enseñar la palabra de Dios. Eso lo vimos en el aprendizaje de Esdras, ¿verdad? Algunas personas tal vez no lo recuerdan o ahí tengan en sus notas, pero para eso, entonces, una persona que no es como nos dice que debe de ser el cristiano, según Esdras 7:10, no recibe la palabra de Dios. Y aquí la importancia de estar atento a la voz de Dios. Ese oír que viene de la palabra chama en el hebreo, que quiere decir oír inteligentemente. A menudo implica prestar atención, obediencia, abrir los oídos para guardar, para atesorar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué creen que la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? La fe viene por el prestar atención, por obedecer. Y el obedecer la palabra de Dios. Porque si no, simplemente escuchamos y sale. No estoy prestando atención. He aquí la importancia. Dios estaba probando a Saúl. Aquí el enfoque en sí no es destruir a Amalec. Acuérdense, hermanos, que Dios contigo o sin ti, o conmigo o sin mí, Dios sigue siendo Dios. Si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer.
y va a destruir el pueblo, va a hacerlo. Aquí lo que importa es cómo obedecemos a Dios. Dios nos prueba personalmente. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo. Si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Cómo es guardar? Esa palabra en el hebreo es atesorar, ¿verdad? No les voy a decir la palabra tal cual como significa, pero, o el verbo, pero lo que quiero decirle es lo que trata de decir. La intención de esta palabra es atesorar, guardar, agarrarla, abrazarla, hacerlo lo más valioso. Eso es guardar. No habla es como un tesoro, algo lo más precioso y guardarlo y atesorarlo. Entonces así vamos a demostrar el amor que le tenemos a Dios. El amor con un humano, el amor con una persona, el amor con el primo, con la vecino, con el papá, con la mamá, con la esposa, se demuestra de diferentes maneras. Porque es una persona carnal, es una persona humana que tiene sentimientos, que está formado por un cuerpo anatómico, es tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, tiene emociones, sentimientos, llora, ríe, y cuando le quieres sacar algo le haces hasta manita de coche, pero con Dios no funciona la manita de coche, con Dios funciona con la obediencia. La manera que uno tiene que hacer las cosas para Dios es a la manera de Dios y es por medio de la obediencia. El amor que uno le demuestra al Padre es guardando sus mandamientos, es guardando su palabra. Y esto es prestando atención. La obediencia viene cuando uno presta atención, cuando escucha, cuando tiene los oídos, cuando son buenos receptores, cuando ni una tilde deja uno pasar, como dice la palabra. No pasará ni una tilde. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo conocemos a Saúl? ¿Recuerdan cuando Dios, alguien recuerda cuando Dios llamó a Saúl? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba? ¿Cómo lo llamó? ¿Qué pasó cuando iba a ser ungido? ¿Alguien recuerda esa historia? Se escondió en el bagaje, mostrando humildad y mostrando de que lo poco que él aparecía ante el pueblo y ante Dios. Amén. Se escondió en el bagaje, no lo encontraba, ¿no? Y consultaron a Jehová y dice, está oculto allá en el bagaje. ¿Y cómo lo llama Samuel? Le dice, le da a entender que va a ser prácticamente como que el deseo de otras personas, ¿no? O la envidia de otras personas. Déjenme ver aquí en la palabra de Dios cuando se lo dice en el verso, creo que está en el verso 12. Señor, soy de las tribus más pequeñas, del pueblo más pequeño, de la casa más pequeña. ¿Por qué me dices esto? Y también cuando está mostrando una persona que no tiene una identidad como tal. Tiene una humildad, sí, tiene una... Ahí me muestra la humildad, ¿verdad? Y después se esconde en el bagaje. Pero como una persona después de que recibe esa promesa, de que llega a esa posición, a esa gerencia, a ese reinado, a ese reino, a esa presidencia, sigue siendo la misma persona. ¿Cómo es estas cosas que cambian a la persona? ¿Cómo el mundo transforma ese corazón? Lo hace necio, lo hace orgulloso, ya no lo hace dependiente de Dios. Entonces, vemos aquí también que Saúl acababa de venir cometiendo un pecado, ¿verdad? Había hurtado la función de lo que le correspondía a un profeta, en este caso a Samuel. Le dijo, ve y espérame en Gilgad, ¿verdad? Al ver que el pueblo, algunos empezaron a desertar por la presión, se desesperó y él ofreció los sacrificios. Hurtó algo, una función que no le correspondía. Así que este compa, ya venía trayendo consecuencias de su misma necedad, de su mismo pecado, y no lo miraba.
Él venía creyendo que haciendo las cosas a su manera, aunque para su manera fueran bien, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿qué puede pensar una persona? ¿Qué puede pensar una persona cuando ve la situación y otro le dice, anímate, hazlo tú? Pero si estás recibiendo una orden de Dios, muchas veces actúan las personas por impulso y cometen no errores, horrores que van a generar consecuencias. Cuando no consulta uno la palabra de Dios, cuando uno no espera en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, si Él dijo, va a llegar este profeta, voy a llegar a los 7 días para ofrecer los sacrificios, uno hace estupideces, hermano. El impulso lo lleva a cometer unos errores. Y en lugar de arrepentirse, no vemos ninguna señal de arrepentimiento. Entonces, ¿de dónde venía Samuel en capítulo 15? Después de que mata, según él, después de que obedece, según él, al pueblo de Amalec. ¿De dónde venía? Dice el verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Ven lo que hace este tonto? ¿Ven lo que hace un corazón necio? ¿Un corazón orgulloso? ¿Un corazón enaltecido? ¿Cegado por la vanidad de sus deseos y de su imagen? Mientras los patriarcas, después de una victoria, después de algo, ofrecían holocaustos a Dios y levantaban monumentos a Dios, este tonto fue a levantar un monumento para sí mismo. ¿Ven hasta dónde estaba la necedad y la ceguera de su corazón? Estamos separando todo esto para que digan, oh, no, es que nada más desobedeció. ¿Qué hay más allá de esa desobediencia? Más bien, ¿qué está produciendo esa desobediencia? Dirá el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más coherente, lo más sensato era, ok, voy a ver a Samuel, a ver si pude lograr lo que hice, a ver si cumplí completamente la misión de Dios. Y si no, pues si tienen que haber consecuencias, que el Señor me perdone y voy a aceptar las consecuencias. No, estaba creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Y va a levantar un monumento, un monumento propio de él, anticipándose que la victoria fue de Saúl y no de Dios. Entonces quiere decir que su corazón estaba corrompiendo. Su corazón ya estaba corrompido, no se estaba corrompiendo. Su corazón ya venía en desgracia. Se corrompió en ese momento, ¿no? Que no obedeció de antes. Él ya venía en desgracia. Él ya venía vemos en el capítulo 13 cuando él se adelanta a hacer un sacrificio que no le correspondía y ni siquiera muestra una señal de arrepentimiento. Y él es alguien que vamos a ir viendo después. ¿Qué frutos o de dónde se origina esta necedad? ¿Y cuál es el fruto que debería de dar una persona que es guiada por el Espíritu de Dios? En el capítulo 13, cuando habla de que Samuel le dijo, espérame 7 días, unos comentaristas dicen que Samuel estaba probando la fe y la obediencia de Saúl, ¿no? Y aquí demuestra que él no tenía ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y demuestra que él estaba confiando más en el ejército que en Dios. Y pensaba que el rito no era una cosa sin importancia, sin significado, ¿no? Ese es el principio, lo que él creía. No le estaba dando la importancia que tenía. Entonces, para él, su confianza no estaba en Dios, estaba en el ejército. Así es. Por lo tanto, cuando caminamos y hacemos y resolvemos las cosas a nuestra manera, lo que va a producir es que vayas a hacer monumentos que glorifiquen tu propio ego.
que te den tu propia gloria, que glorifiquen tu propia imagen. Y esto hace que se realce tu propia necedad. Listo, no hay nada más. Va a salir de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuál es el deseo en su corazón? ¿Cuál es él? ¿Qué es lo que había en el corazón de Saúl? ¿Qué es lo que está reflejando el corazón de Saúl? Dice Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? ¿Cuál es él? ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía Saúl? Hemos visto y nos han explicado nuestro pastor, ¿verdad? Y en el pensamiento judío lo que significa el corazón para ellos. Es donde se generan las intenciones, las tomas de decisiones, es el razonamiento, no solamente es un centro emocional, como muchos lo podemos llegar a entender en nuestra cultura, ¿verdad? Sino es más allá que eso. Entonces, vemos aquí el reflejo de su verdadero corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando no andamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a levantar esos monumentos que van a enaltecer nuestra imagen. Y solo va a dar a denotar lo que en realidad hay en nuestro corazón. ¿Es Dios o eres tú mismo? ¿Es Dios a quien voy a glorificar o voy a glorificar vas a glorificar tu propia imagen, tu propio nombre? Vas a levantar altares a tu propio nombre. Yo hice esto, yo soy aquello. Te presentas con un currículum en lugar de presentarte como el Hijo de Dios. ¿No? Y vas por delante. Es que mira, este es mi repertorio de certificados que tengo. ¿Cuál es la imagen que estás presentando tú? ¿Qué es lo que en realidad está habitando en tu corazón? Lo que en verdad te está llevando a hacer las cosas que hoy estás haciendo. ¿Qué está dictando tu corazón? ¿Lo está dictando la palabra de Dios? ¿La obediencia a Dios? ¿O la obediencia a tu propio ego? ¿A tus propios razonamientos? Pero un corazón necio solo nos genera, porque alguien que camina conforme a la voluntad de Dios tiene que generar, después de todo esto, fruto de arrepentimiento. Pero un corazón necio pone excusas, hermano. No te deja ver tu mal, solo pone excusas. Dice, vamos a analizar nuestro texto base. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, ¿no? Y ya venía contento del verso 2, acaba de poner su monumento de necedad, ¿verdad? De insensatez. Y dice este tonto, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo, verdad, con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Vemos aquí como yo cumplí, yo he cumplido. El pueblo perdonó, yo no. Pero lo demás, o sea, la orden que dice destruir, ahí sí, todos lo destruimos. ¿Cuántas veces viene una persona, una amiga, un amigo y dice hey, no, yo lo hice porque tú lo hiciste? O yo hago esto, empezamos a dar excusas y empezamos a culpar y empezamos a señalar. Si es algo que pone nuestra imagen bien, lo hicimos o yo lo hice. Pero cuando es algo que puede incluso atentar en contra de tu imagen, de tu figura, de tu persona, a dar una mal referencia de ti, a pesar que sea verdad, empiezas a poner excusas. O empiezas a señalar, el pueblo fue, él fue, yo no. Tú eres intachable, ¿no? Delante de todos. Entonces, empiezas a dar excusas, ¿no? Dice, ¿cuál fue su razón? ¿Cuál es este conector que dice,
el por qué. ¿Cuál fue su razón? Porque el pueblo perdonó. Al único que le corresponde perdonar es a Dios, hermanos. Pero después dice, lo destruimos. ¿Y para qué lo había perdonado? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces, vemos en estos pasajes un montón y un sinfín de riquezas que podemos llevar en el aprendizaje de una persona también necia, ¿verdad? ¿Cómo son las características de esas personas necias? Y a pesar que en el versículo 19 y 20, bueno, en el 13 ya le habían dado una oportunidad. Vemos ahí la primera oportunidad. Y él dice, yo he cumplido. Hay una barrera en su corazón, hay una venda en sus ojos que no lo deja ver su mal, que no lo deja ver su necedad. Siempre está poniendo excusas. Siempre está diciendo él, aquella, lo otro. Y luego, después de esto, llega el versículo 19 y 20, donde Samuel lo vuelve a confrontar una segunda vez y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué contesta este tipo? Antes bien he obedecido, dice el verso 20, la segunda vez. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová. Me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y destruimos a los amalecitas. Hermano, 2 veces lo está confrontando. Pero su necedad, su pecado, su orgullo, su ego, su insensatez, no lo deja ver. Luego, cuando pareciera en el versículo 24, que dice, ya hay una esperanza, una luz de esa persona, es que es como que ya lo está reconociendo. Y dice el versículo 24, salvando su propia imagen y su propia gloria. Entonces Saúl dijo a Samuel, esto va después que le dice, el obedecer es mejor y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Y que los holocaustos y que los sacrificios. El obedecer es mejor. Como cuando lo confronta uno con la palabra de Dios, allá no tienes a dónde ir. Ok, Señor, pequé. ¿Qué pasó cuando Samuel confronta a David en segunda de Samuel, perdón, el profeta Natán, ¿verdad? O Samuel era. No, el profeta Natán. En segunda de Samuel capítulo 11. ¿Cómo es la reacción de David cuando Natán confronta a David? Pequé. De humildad total, hermano. De humildad total. Ya, ahí basta, ¿no? Y vemos un capítulo 32, un capítulo 51 de Salmos donde dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿verdad? Cuando vemos, examina, oh Dios, mi corazón. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Vemos ese fruto de arrepentimiento después que es confrontado con la palabra de Dios. Pero este necio, este terco, dice, después que he confrontado con la palabra de Dios, en el verso 22 y 23 que dice, ¿se complace Dios tanto de los holocaustos y de las víctimas y de los sacrificios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y agrega, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Que esa grasita rica que tenía muchos usos también en los sacrificios en el Antiguo Testamento. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, lo confronta con la palabra de Dios. Ya es la tercera vez, hermanos. Ya está con confrontación. ¿Y qué dice este tipo? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque empieza la excusa. Porque temí al pueblo y consentí a la voz. Perdona, pues, ahora mi pecado. Vemos el verso 30. Después que le dice Samuel, no. Y dice él, yo he pecado, pero te ruego la cuarta vez.
Pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vemos esta misma persona salvando su propio pellejo delante de los hombres. ¿Ven la diferencia de este corazón necio? Con David siempre está salvando su propio ego, su propio orgullo, su propia necedad. 4 veces, hermano y hermanas. Y al último, queriendo quedar bien con el pueblo antes que Dios. Entonces, ¿por qué la diferencia del arrepentimiento y el remordimiento? ¿Qué produce la necedad? ¿Por qué hay falta de esto? ¿Y quién produce el arrepentimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento? ¿Quién es el agente encargado de traer el arrepentimiento al corazón del hombre? Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién era entonces el quien habitaba en el corazón de Saúl? ¿Era el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios va a convencer: hey, has pecado, has hecho lo malo delante de Dios, necesitamos regresar a Él. El arrepentimiento, una persona que camina conforme al corazón de Dios, vamos a caer, es normal. En algún momento vamos a caer, vamos a tropezar. Pero hijitos, no temas, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque va a producir el Espíritu de Dios que está en nosotros, en ti y en mí, frutos de arrepentimiento para con Dios. Olvidándonos de nuestra imagen, olvidándonos de cómo vamos a quedar con los hombres, cómo vamos a quedar con el jefe, cómo vamos a quedar delante del público. Eso no nos tiene que importar, hermanos. Lo que nos tiene que importar es restablecer la comunión con Dios. Obedecer la voz de Dios. Porque mejor es un día en Jehová que 1000 fuera de Él. Esa debe ser nuestra prioridad. No te importa si quedas mal con el mundo. El Espíritu de Dios es el que va a producir eso en tu corazón. Es el que te va a convencer: hey, has pecado. Examina mi corazón, oh Dios. Tú le puedes decir hoy: examina mi corazón, oh Dios. Puede que vayamos a ser examinados y que se haya culpa en nosotros. El pecado va a traer consecuencias. Pero en Dios, la respuesta tiene que ser diferente. Ambos hombres pecaron. David pecó, Saúl pecó, pero la respuesta ante el pecado fue diferente. La respuesta de uno es cuidar su propia imagen, su propia gloria, porque nunca había entendido que Dios le había dado todo. Nunca había tenido a Dios como habitación, como morada, como el Rey de Reyes que debe de ser, como el que por su gracia y por su favor yo sigo de pie, tú y yo seguimos de pie respirando en este momento. No. Una persona necia solo va a generar culpa en su corazón, remordimiento. Sí, lo hice por esto, lo hice por otro. Empieza a poner excusas. Y esas excusas va acarreando consecuencias, va acarreando pecado y va generando una gran bola de la cual ya no vas a poder salir. Pero un corazón arrepentido no le importa si queda mal delante de los hombres, no le importa si queda mal delante del jefe, del esposo, de la esposa, de los hijos. Lo que le importa es restaurar la relación con Dios. Lo más importante que tenemos que tener en nuestro diario caminar. Porque sin Él estamos fritos.
Separado de Dios, dice Juan 15:5, nada podemos hacer. Nuestra dependencia tiene que ser a Dios. Nuestra obediencia tiene que ser total. Una persona que está haciendo las cosas a su manera está creando una imagen, está cuidando su propia imagen, pero no está cuidando la imagen de Dios. Dios no está habitando en su corazón, porque le importa más el qué dirán de él o de ella que el qué dirá Dios de él. ¿Cómo podemos traer hoy a nuestras vidas si en verdad estamos caminando conforme al corazón de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de esto, hermanos? No necesitamos un gran discernimiento espiritual, unos rayos X, un don de interpretar los espíritus. Hermanos, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. ¿Qué es lo más importante que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú has perdido el día de hoy? ¿O que te estás dando cuenta que has perdido? Y que quieres recuperar. ¿Tu gloria? ¿Tu imagen? ¿Tu perfil? ¿O quieres recuperar la comunión con Dios? La presencia de Dios. Esto nos va a traer paz a nuestras vidas. Ese es el fruto que debe de producir un cristiano, un hijo de Dios. Quisiera leer este verso en el Salmo 51, que va muy a la par con lo que estás explicando. Dice el verso 17 del Salmo 51, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Amén. Solo mencionar que una obediencia parcial es una obediencia total, es la obediencia total. ¿Una obediencia parcial es una obediencia? Una obediencia a medias, pues una obediencia a medias es una desobediencia total. O sea, sí, no existe un, hey, lo hice poquito, lo hice a medias. Es todo o nada, ¿verdad? Así es. Listo, no hay más. La palabra de Dios, así demostramos que amamos a Dios, estar atento a su voz, ser buenos observadores de la palabra de Dios. Dice el Salmo 40, verso 6, en Reina Valera dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y en la traducción lenguaje actual dice: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. De ahí viene esa palabra chama, prestar atención, abrir oídos, obedecer. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos. La palabra de Dios es para obedecer. Y punto. No es si te gusta o si te parece. Cuando uno empieza, hey, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto como que no va por aquí, es hora de que tengamos que examinarnos. Si estamos levantando ese monumento de necedad en Carmel, o si ya lo hemos levantado. Porque un corazón humilde va a decir: sí, Señor, discúlpame, perdóname. Lo venía haciendo mal, pero quiero hacerlo a tu manera. Y punto. Y si el Señor tenga misericordia, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. La aplicación, aunque no la dije indirectamente, la palabra, creo que indirectamente la tenemos. Y la vine diciendo. ¿Qué nos llevamos de mensaje? ¿Qué es lo más importante que está en nuestro corazón? ¿Cuál es lo que va a salir? ¿Cuál es el carácter que tenemos que reflejar? ¿Y por qué reflejamos ese carácter? ¿Porque estamos obedeciendo en totalidad? O dijera por ahí Franco, parcialmente.